cumpliendo las reglas o los códigos que Dios ha establecido. Por lo tanto, cuando se tiene una distorsión acerca de la ley, se puede caer en ese subyugante legalismo. Permítanme un momentico porque les va a llegar mi información aquí. Entonces, es peligroso el conductismo arrogante. También puede llevar a la iglesia a tener un libertinaje o a convertir el libertinaje en la gracia de Dios. Recuerden una cosa, que el padre del libertinaje es el legalismo. Hay dos extremos, ¿sí? El legalismo y el libertinaje. El libertinaje está relacionado con algo que quiero que anote usted, que se llama antinomianismo. Antinomianismo. Anti es contra, nos es ley, ¿sí? O sea, ir en contra de la ley. Es decir, no considerar códigos legales. Ahora, el legalismo no quiere decir que nosotros vamos a omitir los códigos que Dios ha establecido o las leyes morales de alguna manera. Ahorita voy a explicar un poco al respecto. Pero una de las cosas que quiero dejarles claro es que el legalismo es un acérrimo asesino de la gracia y de la libertad cristiana. Esos son los efectos fundamentales nocivos. El legalismo es un acérrimo enemigo, o sea, un fuerte enemigo de la gracia. Recuerden la gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Yo vivo el Evangelio, yo cumplo la ley, no basado en los códigos legales, dependiendo de mi autosuficiencia o de mi capacidad, sino que obedezco la ley por la sola gracia de Dios. Es decir, porque Dios me capacitó para poder obedecer la ley, y en efecto, por amor a Dios, entonces obedezco la ley. No simplemente es un conductismo alejado directamente de Dios. Y otra cosa que tiene el legalismo es que guarda la libertad cristiana. Cuando usted ve un legalista en la iglesia, está siempre buscando en qué cosas usted debe ser corregido. Sin embargo, el legalista tiene una tendencia, que es exigente con los demás, pero libertino con él mismo. Vuelvo otra vez a decir eso, y ahorita vamos a textos bíblicos. Es exigente con los demás, pone carga sobre la conciencia de otros, pero él es libertino. Él no mira a su alrededor que tiene defectos o grietas. Y recuerden una cosa, usted y yo tenemos grietas. Bueno, es decir, defectos. Somos como un vaso que tiene una fisura por donde se sale el agua. Cuando usted vaya a señalar a otro, sepa lo siguiente, que usted debe de poner el dedo donde tiene la fuga para poner el dedo donde tiene la fuga el otro. Porque el legalista no hace eso. El legalista no hace eso. El legalista siempre está enfocado en la conducta de los demás, pero no en su propia vida. Una de las cosas que tiene el legalismo es la hipocresía. El legalista es un hipócrita nato. El legalista es una persona que no se compromete piadosamente con Dios, por lo tanto falsea el Evangelio. Una de las cosas que vemos nosotros es que Pablo escribe toda una epístola para refutar las ideas destructoras del legalismo. ¿Cuál es esa epístola? Fuerte. ¿Cuál es esa epístola? Gálatas. Y Pablo llama al legalismo falsa doctrina. Pablo le dice en Gálatas capítulo 1 a 2, hermanos de Galacia, vamos allá, lo siguiente. Esto es una introducción. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, está después de segunda a los Corintios. Veamos lo que dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Vean la expresión de Pablo. Pablo estaba asombrado de que la iglesia se había alejado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. ¿Cuál es ese diferente evangelio? Es depender de los códigos legales para poder ser salvo.
depender de las obras de la ley para ser salvo, de los aspectos ceremoniales de la ley para ser salvo. Entonces Pablo estaba asombrado, y Pablo sabía, obviamente como buen judío que eran esos códigos legales, los aspectos ceremoniales de la ley y los aspectos civiles, como los aspectos morales. Sin embargo, Pablo no se enfocó en eso. Ahora, miremos lo que dice el versículo número 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo aquí denuncia que la iglesia había abrazado un evangelio diferente y denuncia también que había dentro de la misma iglesia personas que estaban promoviendo y que estaban perturbando la iglesia. Porque el legalista perturba a la iglesia, incomoda a la iglesia. Recuerden que la iglesia vive y ha vivido siempre por la gracia de Dios. Vuelvo otra vez a repetir eso. La iglesia ha vivido y vive siempre por la gracia de Dios, no por la meritocracia. No por la meritocracia. Ahora, sigamos leyendo. Dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea destinado para la condenación. Ahora, aquí estamos hablando de un evangelio diferente que si ustedes van y miran capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, vemos que tiene que ver con conceptos doctrinales. ¿Qué era lo que pasaba? Los pongo en contexto. Había un problema. Los hermanos en Galacia estaban utilizando los aspectos ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento que apuntaban directamente a Cristo como mecanismo o como instrumento para la salvación, pero no negaban la gracia. Ellos decían, ley o aspectos ceremoniales más gracia igual a salvación. Eso es legalismo, es una parte del legalismo. Ley u obras de la ley u obediencia a la ley más la gracia de Dios igual a legalismo. Pero también ellos no solamente pensaban de esa forma, sino que si no se circuncidaban, si no se adherían a los aspectos ceremoniales, no podían ser salvos. Y el legalista hace eso. Si usted no vive una vida santa, no puede ser salvo. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Tiene que vivir usted una vida santa para ser salvo? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Pero esa vida, ahora la pregunta que surge es, ¿esa vida santa depende de la obediencia simplemente a códigos legales o a la gracia de Dios? Es por ese lado. Pero el legalista no. El legalista, que lo veremos más adelante, es no hagas, no pongas, no toques, porque eso es pecaminoso. Ahora continuemos allí en Gálatas. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio, el que habéis recibido sea anatema. Y vuelvo otra vez y sentencia a Pablo a estos falsos maestros. Y permítanme decirles una cosa, que aunque habían falsos maestros allí declarados, uno de los apóstoles fue seducido a caer en ese sistema, y era Pedro. Pedro fue seducido a ese tipo de doctrina. Entonces, podemos ver que Pablo escribe esta epístola con el propósito de refutar esas ideas destructoras. Pero también podemos observar en Hechos capítulo 15, y les dejo de tarea para que lo lean, que la iglesia primitiva se reunió en un concilio para contrarrestar esta corriente herética. La iglesia primitiva se reúne en Jerusalén para contrarrestar, está haciendo frío, para contrarrestar esta doctrina herética. ¿Sí? ¿No tiene frío? Yo sí tengo frío. Técnicamente me siento con frío, pero obviamente está haciendo calor. Si empiezo a sudar, lo prendo. La sensación térmica, sí. Entonces, la palabra legalismo es importante entender, a modo de introducción, que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Bueno, el término legalismo, esa palabra no está en la Biblia. Es un concepto teológico.
Sin embargo, es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal. El legalismo describe una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. El legalismo se enfoca en eso. Vuelvo otra vez a repetir, es un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. O sea, hay un legalista para justificación y hay otro legalista para santificación. El legalista para justificación es aquel que condiciona o coarta la mente del individuo diciéndole que sí necesita la gracia, pero además de eso tiene que agregarle buenas obras y mérito. El legalista para santificación se enfoca en solamente un tipo de conducta, pero que no honra o glorifica a Dios, que no se enfoca en la adoración a Dios. Entonces, ahí hay una deficiencia. Y ese tipo de legalistas es el que se ve hoy por hoy en la iglesia. ¿Cómo identificar un legalista? Más luego lo vamos a ver, pero la palabra es no. No. Eso nunca lo hemos hecho y no lo voy a permitir que lo hagan. Pregúntele al legalista, ¿y dónde está la base bíblica? Y él nunca va a tener una base bíblica. Simplemente es mandamientos humanos, conceptos humanos, razonamientos humanos y tradiciones de hombres. Nosotros tenemos una lucha dentro del contexto reformado respecto al legalismo. ¿Y sabe cuál es el PRCC, el principio regulador del culto cristiano? Usted ve legalistas diciendo, voy a utilizar este término, no vamos a proceder. El pastor Miguel Núñez no utiliza el PRCC, ese hombre no es salvo. Ese hombre no es cristiano. Las iglesias que no cantan himnos no son iglesias bíblicas. ¿Ve qué raro? Eso no dice la Biblia. Cada iglesia tiene su capacidad institucional de poder establecer qué es lo que va a cantar a la luz de las Escrituras. Por eso tenemos el principio regulador del culto cristiano. Sin embargo, no podemos sentarnos a ser jueces de nadie. Usted ve por las redes sociales eso. ¿Sí han encontrado ustedes eso? El pastor Núñez, el pastor MacArthur, que son hombres de Dios y de una vez se señalan y se les dice a los creyentes que no vayan a esas iglesias porque no son iglesias cristianas. Así lo he visto. Y hemos tenido una lucha. Yo llevo 25 años en la Reforma y esa lucha ha estado aplicando un principio que se llama el principio de la separación secundaria. Claro, aunque no tienen una adoración como la nuestra y podemos tener cierta separación porque el contenido de sus canciones no son tan ortodoxas, no podemos nosotros decir es que ese sí y ese no. El legalista tiene esa tendencia. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a reglas. O sea, los legalistas son fundamentalistas o hiperliteralistas. Entonces, doctrinalmente es una posición especialmente opuesta a la gracia. Y aquellos que sostienen una postura legalista pueden fallar aún en ver el propósito real de la ley, y especialmente el propósito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito fundamental de la ley. El hermano Manuel lo explicó. Hermano Ricardo, ¿cuál es el propósito fundamental de la ley? Cuando el pueblo salió de Egipto, precisamente lo hizo distinguir y hacerlo diferente a las naciones paganas que iban a entrar al pueblo, y necesitaba a Dios que ese pueblo que llevara una identidad, una conducta y que fuera para adorar a Dios y todo. Gracias, hermano. A ver, hermano, no puede levantar la mano. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Cuál es el propósito? A ver, hermano. Lo que es correcto y lo que es incorrecto. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Los qué? Nos apunta a Cristo. ¿Alguien más? Fuerte, que no le escuché. No le alcancé a escuchar. Ah, revela el carácter de Dios. Está
Estamos hablando, porque es que el legalista se pone, para el judío, ¿había separación de leyes? No. No, eran todas. 633 mandamientos. No digas. Para nosotros hay leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales. Para el judío había ley. Todo. Enrique iba a decir algo. Bueno, pero yo les hice una pregunta. ¿Cuál es el propósito fundamental o especial de la ley para el pecador? Sí, todo esto, pero el propósito especial y fundamental de la ley es ser nuestro guía, nuestro ayo, nuestro mentor, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Ese es el propósito fundamental. ¿La ley cambia al ser humano? ¿Sí o no? ¿La ley cambia al ser humano? No. ¿Qué hace la ley? Le muestra su pecado, pero no cambia a nadie. ¿Cómo? Claro. Por eso la ley es como un espejo. Usted esta mañana se vio en el espejo de todas las señoras, ¿no? Y las que tienen cabello largo no se levantaron así con el cabello recogido, ¿no? ¿O sí? Bien arregladitas, bien peinaditas, no. Ustedes se maquillaron, se organizaron y todo porque hubo un espejo. Las que no también, aunque no se recogieron el cabello, se trataron de organizar con un espejo. Porque el espejo les mostró bajo qué condición se encontraban. Pero el espejo no hizo nada en ustedes. Simplemente les mostró cómo era su figura. Y así hace la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice que la ley es nuestro ayo, nuestro mentor, nuestro tutor. Y aquí no me voy a detener porque Manuel lo explicó que era un ayo. Ahora, yo les quiero hacer otra pregunta más. ¿Creen ustedes que los creyentes verdaderos pueden ser legalistas? ¿Sí? Eso es lo que se ve. Vamos a ir a un texto de las Escrituras. Romanos capítulo 14, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Bueno, ¿quién no quiere leer? Dice de la siguiente manera: recibida en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando dentro del contexto de las iglesias del Nuevo Testamento? Aquí habla de un tipo de persona, el débil. El débil en la fe, el débil en la doctrina. Y habla de opiniones, ¿no? Es interesante ver lo que Pablo está diciendo al respecto. Y habla de un imperativo que es un llamado a ser misericordiosos. ¿Sí saben que dentro de este contexto había problemas respecto a la comida? Y ustedes han visto dentro del marco cristiano que el legalismo se deja ver respecto a la comida. ¿No ha pasado? ¿Alguna vez usted ha estado en un piqueteadero y le sirven algo como un negrito así de grande? Aquí lo comen mucho. Y alguien aparece en escena y dice: es pecado. Es pecado. Es pecado. Sin embargo, antes de eso, ese que le dijo que es pecado estuvo murmurando, estuvo peleando con su esposa. Y si venía en carro, pensó una palabrota dentro de sí porque alguien lo cerró. Eso es el legalista. Ahora, yo sé que esto ha sido discutido dentro de la iglesia respecto a si se debe comer rellenas o morcillas, pero yo creo que hay una cosa.
El legalista no solamente no se come las morcillas, sino que le hace morcillas al diablo. Por eso digo que es un hipócrita. Le cuesta soportar la debilidad de otro. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14 que se debe recibir al débil en la fe. El legalista es un débil también, pero a la vez es un tirano. Es un tirano. Y todo lo camufla con algo que se llama santidad. Santidad. Recibir al débil en la fe, claro, recibámoslo. Está hablando de un aspecto de misericordia, pero no para contender sobre opiniones. Dice, ¿por qué? Versículo número 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, y dice Pablo, y otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Quiero que haya allí un tinte de legalismo. Otro tipo de legalismo es, yo soy más santa porque utilizo faldas largas. Eso es otro tipo de legalismo. Las hijas de Jezabel son las que se maquillan y se tinturan el cabello. Y ahí donde usted, el Señor venga y la encuentre con un pantalón, se queda del rato. Ahí está el problema del legalismo. Porque el legalismo solamente se enfoca, como se enfoca en reglas, se enfoca en la letra de la ley, pero no en el espíritu de la ley. Exterioriza todo. Yo vengo de una pequeña, de una iglesia muchos años atrás, donde había ese problema. Así como la morcilla, así le dicen morcilla también, rellena, así mismo también está en el vestuario. Nosotros tenemos un pastor en Facatativá. Uno de los pastores venía de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y tengo que decir, porque eso es una secta. Cuando él llega, su esposa llega, pero ella se sentaba y a las hermanas que tenían falta las saludaban y a las que no, no las saludaban. Por esa roña, ese virus del legalismo. Ella se creía que era la mejor persona porque tenía faldas. Y así pasa, y así sucesivamente. Pero las iglesias reformadas también tienen un problema de legalismo. Si no trae corbata, entonces usted no hace parte de mi círculo de piedad. ¿Quiénes eran legalistas en la historia bíblica? Los fariseos, los saduceos. ¿Sí sabe qué significa saduceo? Fariseo. ¿Cuál era el enfoque del fariseísmo? No solamente la hipocresía, pero es correcto. El término fariseo generalmente significa apartado. Y eso significa santo. O sea, era el grupo de los wesleyanos en el tiempo de Jesús, de los santos, de los apartados. Pero dentro del marco conductual, legal, negando obviamente la adoración a Dios o el compromiso respecto a la adoración a Dios. Mis hermanos, es triste, pero existen aquellos que se sienten seguros también acerca de doctrinas no importantes como esas. Entonces, no coma rellena, utilice faldas en lugar de pantalones, bueno, etc. Ellos consideran que eso es doctrinas fundamentales y se sienten seguros, pero esas doctrinas no son doctrinas fundamentales, no son doctrinas importantes. Estas personas excluyen de su círculo a los que no están de acuerdo con ellos antes de que den opiniones concretas al respecto. Muchos creyentes legalistas de hoy cometen el error de demandar solidaridad incondicional a sus propias interpretaciones bíblicas y aún sus propias tradiciones, pero ellos no son solidarios con los demás. El legalismo le pasa eso. Ahora, en primer lugar, respondamos entonces qué es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo se define como lo voy a definir con más precisión. El legalismo se define como la aplicación de leyes
y de reglamentos como medio para alcanzar la justificación o la santificación. Vuelvo otra vez a repetir. El legalismo se define como la aplicación de leyes y de reglamentos como medios para alcanzar la justificación o la santificación. Yo les pregunto, ¿la ley produce santificación? ¿Sí? No. La ley no produce santificación porque eso no fue dada. El que produce la santificación es el Espíritu Santo. Pero la ley no produce santificación. La ley no fue dada para santificarnos. Eso se llama legalismo. La ley nos muestra el camino a la santificación, sí, pero la ley no produce santificación. Porque ese no fue el propósito. ¿Que nos puede motivar a la santificación? Claro que sí. Quiero que vayamos a un texto, Colosenses capítulo 2, versículo 21 al 23. Colosenses capítulo 2. Pablo, cuando escribe esta epístola, había un problema en la iglesia de Colosas, y era que el gnosticismo había llegado a la iglesia, y además de eso, el legalismo judaizante también. Vamos a ver que Pablo confronta eso. A los falsos maestros le dicen que son perros. Bueno, claro que el término perro para nosotros es fuerte, ¿no? Porque es una palabrota de alto calibre. El término perro en el contexto judío significa una persona impura, una persona inmunda. Si alguien le dice a usted esa palabra, usted se enoja. Ahí hasta se arremanga las manos y quiere pelear con la persona, porque es una palabra vulgar. Aunque para el contexto hebreo, la palabra perro tiene un trasfondo peyorativo y despreciante, porque así le decían en hebreo a los gentiles, los goyim, ¿no? ¿Qué significa qué? Perro o inmundo. Ese es el término. Pablo también trata a los judaizantes como perros en la carta a los Gálatas. El capítulo 2, versículo 21 al 23, observamos lo siguiente. Leamos desde el versículo número 20. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto, subraye eso, a los rudimentos del mundo. En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Este 21 hace parte del 20, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad. Mire, usted ve el paréntesis que está haciendo el apóstol Pablo allí. ¿Qué significa un paréntesis? Fuerte. Una nota aclaratoria. Porque bueno, sí, Pablo, usted está hablando de preceptos, y de preceptos o mandamientos, pero claramente dice Pablo, ojo, preceptos o mandamientos, pero no son mandamientos dados por el Señor, sino preceptos o mandamientos dados por los hombres. Y aquí Pablo está hablando del legalismo. Dice, conformidad con mandamientos y doctrina de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí utiliza el término rudimento del mundo y se está refiriendo ¿a qué? A rituales y ordenanzas del gnosticismo, y están relacionados con el ascetismo. ¿Entienden el término ascetismo? Es correcto, porque ahí lo está diciendo, el duro trato del cuerpo. Y el ascetismo es una práctica tanto filosófica como religiosa. Inicialmente fue filosófica, pero luego se adoptó dentro de la iglesia, ¿sí? Que implica renuncia voluntaria a los placeres materiales y a las comodidades mundanas, con el objetivo de alcanzar mayor desarrollo espiritual o purificación del alma, que eso es un pensamiento neoplatónico. Eso es un pensamiento neoplatónico. Y eso era lo que se estaba viviendo dentro de la iglesia, un tipo de conductismo, de legalismo, de moralismo. Esto es el legalismo que está vivo también en la iglesia. Pero observemos el lenguaje de estos falsos.
¿Cuáles son? El versículo 21. ¿Cuál es el lenguaje del legalista? No, subraye ahí, no, ni. No, ni. O sea, negativo. Pero en conformidad con mandamientos y tradiciones humanas. El legalista comúnmente no utiliza muchas veces la escritura, es un ignorante de la realidad bíblica, no la utiliza, sino simplemente dice, eso no se hace. Cuando usted le dice a su hijo, eso no se hace, pero no le dice, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con su hijo? Va a ser una buena persona, pero posiblemente no va a conocer quién es Dios. Pero cuando usted le dice a su hijo, eso no se hace porque Dios dice que no se debe hacer, ya las cosas cambian. Si alguien me dice, eso no se hace, eso puede sonar muy subjetivo y relativo. Pero cuando alguien dice, Dios dice en su palabra, ya es otra cosa. Ahora, hay cosas que encontramos de manera explícita en la Biblia, pero hay cosas que están de manera implícita, ¿cierto? No es, dígamelo literalmente, no, hay cosas que están sujetas a principios. Por ejemplo, si alguien le dice, hermano, lo ven a usted por ahí en la calle fumando cigarrillo. Lo ven en la calle fumando cigarrillo. Como usted está aprendiendo qué es el legalismo entonces y que debe ser tomado de la Biblia, entonces de repente usted le dice al hermano que lo ve por ahí en la calle, hermano, fumar cigarrillo es pecado. Y usted le contesta al hermano, dígame dónde está la Biblia. Pregunta, ¿dónde está la Biblia que no se debe fumar cigarrillo? ¿Dónde está? ¿Dónde hay una ley positiva donde diga que no se debe fumar cigarrillo? No lo dice. Y entonces, ¿cómo vamos a coartar la conciencia para decir que no se fume cigarrillo? Bueno, hay principios. Si comes, bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Ahora, también habla sobre el cuerpo. El cuerpo no es para el desenfreno, para el libertinaje. Ahora, miremos que ahí es donde vamos a observar definitivamente que nos aporta también la ciencia. ¿Qué dice la ciencia respecto al cigarrillo? Que destruye, produce cáncer. Por lo tanto, todo aquel que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces, no está explícito, pero sí hay principios donde podemos sujetar la conciencia de la persona, pero no por una hipocresía o una falsedad, ¿no? Sujetar la conciencia. Y digo sujetar la conciencia de la persona a la ley de Dios, a las escrituras, no al parecer humano. Escuchen lo siguiente, hago un paréntesis aquí al respecto, para precisar algo. Ningún hombre es señor de su conciencia. Bueno, ningún ser humano es señor de su conciencia. El único que es señor de la conciencia suya es Dios. Por lo tanto, es Dios el que le debe dictar las leyes. Y usted debe sujetarse a las leyes que Dios le dicta. Porque hay un problema cuando el hombre quiere ser señor de la conciencia. Y es intimidante. El legalista es intimidante. El legalista es intimidante. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que la gente en los tiempos de Cristo le tenían miedo a los fariseos? Le tenían terrible, le tenían miedo. Un fariseo producía miedo. Cierta mujer fue hallada en el acto mismo de la adulterio. ¿Qué ocurrió algo? La encontraron y vino una camada de hienas, así le llamo yo a los fariseos, a los legalistas, y la trajeron ante Jesús, aunque el propósito era probar a Jesús. ¿Recuerdan ustedes esa historia? ¿En dónde está? Juan 8. ¿Qué pasó? Eso me gusta. ¿Qué pasó? La encontraron y citaron la ley. Pero citaron la ley civil. No hablaron directamente del adulterio, sino la ley civil. ¿Por qué?
Porque dijeron, la ley nos manda que les quitemos la vida o que las matemos. No dijeron, oye, esta mujer estaba en adulterio. Simplemente, no, la ley dice que hay que... Porque eso hace el legalista. El legalista le gusta muchar cabeza. Observemos esto. Y quiero que lo hace un legalista. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vayan allá a Juan 8. Jesús dijo lo siguiente: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojarle la piedra. ¿Por qué? Porque las mataban a pedradas a las personas que encontraban en adulterio. ¿Qué pasó con estos legalistas? ¿Qué pasó? Ellos tiraron la piedra, pero no la tiraron a la mujer. Se fueron. ¿Y Jesús qué dice? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? El que no es legalista tiene misericordia. ¿Qué dice Jesús? Ni yo te condeno, pero agrega algo: vete y no sigas pecando. Ahí está la compasión, lo que no hace el legalista. Cuando vemos nosotros allí en Colosenses capítulo 2, no, es un tipo de conductismo que no tiene fundamento en la ley moral de Dios, sino en códigos humanos. Por eso cuando usted escucha el rumor aquí sobre la tradición puede ser cuestionable. Es que los bautistas siempre hemos hecho esto. Alguien me decía una vez, es que los puritanos hacían eso, pero los puritanos también se equivocaron en muchas cosas. Los puritanos también se equivocaron en muchas. Y si no, vayan y miren la historia de los Estados Unidos, lo que hacían los puritanos. ¿Y cuántos puritanos hicieron cosas desastrosas? Acusaron a personas de brujería cuando no eran brujas. Andaban con la Biblia en la mano y con el rifle en el otro lado del hombro. Y la pregunta es, si las reglas son los puritanos, ¿por qué los Estados Unidos están como están? Porque eso es lo que hace el legalismo. El legalismo nunca transforma, el legalismo destruye. Y esto estaba sucediendo dentro de la iglesia. Entonces, cuando usted vea un legalista, el legalista siempre está poniendo cargas sobre otros que él mismo ni siquiera puede llevar. No, y siempre no. A él le gusta el no y no. Pero no tiene compasión. No tiene compasión. Ahora la pregunta es, ¿eso está vivo en la iglesia de hoy? Eso solamente está en las iglesias de corte carismático y pentecostal. No, aquí también, en Falda también, y todos somos unos legalistas en estado de recuperación. Segunda de Sujel Michelin. Eso dice Sujel Michelin. Él tiene un tema sobre el legalismo. De hecho, miren la exposición de Sujel sobre él, porque es una predicación, una conferencia. Me parece muy buena. Somos legalistas en estado de recuperación. Nosotros nacemos siendo legalistas. Entonces yo le vuelvo otra vez a preguntar, ¿cuál es el lenguaje legalista de acuerdo a lo que dice el versículo 21? No. Simplemente eso. ¿Y cuál es su fundamento? ¿Cuál es su fundamento? ¿Una ley positiva? ¿Sí es el fundamento? Sí, es una ley positiva, pero no divina. Es la ley subjetiva que positivamente le impone a la persona. Iba a decir algo, pero no. Lo voy a plantear de la siguiente forma, más bien. Cuando yo llego a la Reforma, de repente estuvimos en una iglesia donde los hermanos tocaban con guitarra. Y pues los gringos siempre han utilizado el piano, ¿no? Los pianos de cola, muy bonitos. Y vean lo que pasó. Ese instrumento no debe ser tocado, porque los bautistas no utilizamos ese otro tipo de instrumento, sino el piano, porque es más solemne. Y el legalista dice, amén.
Sí, es cierto. Y sí saben que el piano hace parte de la tradición anglosajona, porque siempre lo han utilizado los gringos. Cada casa generalmente de un gringo tiene un piano. Por eso fue que cuando llegaron a las iglesias aquí, tanto presbiterianas como bautistas, pues era fácil, pianos a granel. Entonces, si no se toca el piano y si no se tiene un piano, entonces definitivamente eso no es de Dios, es del diablo. ¿Dónde está la Biblia? Que debe ser con piano y no con guitarra. ¿Dónde está? Eso está en segunda de Computenses, en primera Tolimenses, pero no está en ninguna parte de la Biblia. ¿Ven? Ay, pero viene el otro, el Salmo 150, debemos adorar a Dios con todos los instrumentos. Salmo 150, ¿qué dice? Leanlo. Y con palmas. Ustedes sí saben por qué nosotros no hacemos esto en los cultos. Porque somos legalistas. No. Es que en ninguna parte de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, dice que nosotros debemos hacer esto. ¿Eh? En nuestras culturas, esto se le hace a ¿quiénes? A los políticos. Cuando usted ve el Salmo 150, cada instrumento que se toca allí se tocaba bajo un contexto muy particular. En la guerra se tocaba uno, ¿cierto? En las cosechas se tocaba otro y así sucesivamente. Pero no era que en el templo había un grupo de alabanza. De hecho, no existía el templo cuando se escribió el Salmo 150, porque David no construyó el templo, y es un salmo de David. ¿Ven? La danza. ¿Por qué no danzamos? Si la Biblia tuviera un mandamiento positivo, tanto explícito como implícito, pues lo haríamos. Pero en ninguna parte de la Biblia lo dice. Y lo que Dios no manda, pues nosotros no lo hacemos. Y eso no es legalismo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado al respecto. ¿Por qué utilizo? Porque estoy hablando del PRCC, el Principio Regulador del Culto Cristiano, en el miércoles. ¿Alguien me puede mostrar un versículo específicamente en el Nuevo Testamento donde dice que la adoración se deben hacer palmas? ¿O en el Antiguo Testamento que se deben hacer palmas en el culto público cuando no había un culto, cuando la liturgia tenía que ver con más el aspecto cultural que con cualquier otra cosa? No hay. Y si me va a decir que Apocalipsis dice que allí habían palmas y que tenían palmas en las manos, como alguien me citó alguna vez. Qué interesante, porque está utilizando una figura de las victorias que tenían en aquel tiempo los que sitiaban una ciudad. ¿Recuerdan qué pasó cuando Jesús entra a Jerusalén? ¿Qué traían? Palmas. Por lo tanto, allí en Apocalipsis no está hablando de estas palmas, sino de palmas de matas, donde hace alusión a la victoria. Pero no tenemos en el Nuevo Testamento tal requisito de que debemos hacer palmas. Entonces, es por eso, no por legalismo. Lo que Dios no manda, lo que Dios no ordena, no se puede hacer o no se debe hacer. Y ahí está la situación, porque algunos dicen, pero qué extraños. ¿Qué es lo que más le cuesta a los que llegan a iglesias bautistas de corte reformado? ¿Qué es eso? Que son iglesias frías, que no tienen el Espíritu Santo, que se apaga la mente, que los jóvenes se van y que son un poco de viejitos aburridos, que las iglesias son desocupadas porque imponen un legalismo terrible y hacen un culto frío. Ahí está el problema. El enfoque no es Dios, y eso es legalismo. Eso es legalismo. El enfoque no es Dios y su adoración, sino por el contrario. ¿Cuál es el enfoque? Su deseo, sus apetitos. Y esas son normas que también ellos imponen. Preferencias. Entonces, ¿cómo definimos nosotros el legalismo? Aplicación de leyes y reglamentos como medio para alcanzar la justificación por la santificación. Otra definición, con un enfoque teológico, es preferencia de la ley sobre el evangelio. Preferencia de la ley sobre el evangelio. Y quiero hacer una última definición
El diccionario teológico Bacon define el legalismo de la siguiente manera, de dos formas. En primer lugar, dependencia de la observancia de la ley como medio de salvación. Dependencia de la observancia de la ley como medio de salvación. Eso lo define el diccionario teológico. Bacon o Bacon, no sé cómo se pronunciará. En segundo lugar, esclavitud excesiva a la letra de la ley, que pasa por alto su intención y que no motiva el amor. Vuelvo otra vez a repetir, esclavitud excesiva a la letra de la ley, que pasa por alto su intención y que no motiva el amor. Eso es legalismo. Vuelvo otra vez a repetirlo, esclavitud excesiva a la letra de la ley, que pasa por alto su intención y no motiva el amor. Entonces, podemos decir que el legalismo es el apego literal a la letra, pero no al espíritu de la ley. Pero ¿cómo podemos entender la ley? La ley debemos aplicarla de dos maneras. Bueno, les voy a enseñar las dos formas en que se debe aplicar la ley. Primero, la letra. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 3. ¿Qué dice Éxodo 23? Esa es la letra. ¿Cómo sería un legalista tomando ese pasaje? Aplicando ese pasaje, ¿cómo aplicaría un legalista ese pasaje? Estamos hablando de la letra, es decir, literalmente cómo está. Bueno, les voy a dejar tarea. Anótenlo porque la próxima semana vamos a responder cómo utilizaría un legalista ese pasaje y lo aplicaría, sujeto a la letra de la ley. O sea, tomándola literalmente. Una persona que adora un santo, ahora sí, no. Claro, lo que pasa es que siento yo que el que vaya a decir algo lo comprometo. ¿Sí? Porque yo puedo decir, por ejemplo, el dinero es un dios. ¿Sí? Pero de cierta forma también estoy siendo condenado yo a ser legalista en mi tiempo. ¿Ves? Es un arma de doble filo. A ver, gracias hermano. Páseselo a Ricardo. Interprételo. No, pero la idea en la escuela dominical es tener un tiempo de participación. Todo aquello que no esté estipulado en la escritura va en contra de lo que Dios establece. Entonces, por diferencia, digo, entonces, usted hace algo distinto a lo que no está en la escritura, porque yo no lo digo. Bueno, ¿alguien más quiere aportar? Les voy a decir, bueno, rompamos la tarea. A ver. Yo quiero contar más que todo desde cómo Jesús ve el pasaje. No sé si puedo hacerlo o me adelanto. Sí, se adelanta. Pero ya como vamos a romper la tarea. El legalista simplemente se sienta sobre el pasaje y no mira el espíritu de esa ley, sino la letra. Es decir, que el legalista solamente asume que un Dios es una figura, una estatua, ¿cierto? Una esfinge, no más, al cual una persona se arrodilla y lo adora. ¿Eso es verdad? Sí. Pero hay otro problema. Es que el legalista hace lo siguiente. Dice, uy, usted tiene una cantidad de muñecos. Sin embargo, él en la iglesia es impuntual, es materialista. ¿Ve la situación? Ya es un idólatra. Solamente que él ha construido algo. Es una ley explícita y positiva sin tener presente el espíritu de esa ley. Y el espíritu de esa ley me dice que todo aquello que me quita a mí la adoración a Dios es idolatría. Pastor, el legalista puede decir que, por ejemplo, yo tengo una ficha de Lionel Messi y me dice, usted está idolatrando a Lionel Messi. También, el legalista se para y dice,
¿Y usted qué hace con la foto de su esposa que hace yo no sé cuánto tiempo se murió? Deje de idolatrarla. Cuando no, yo simplemente tengo un recuerdo, pero eso es idolatría. A ver, hermano. Bueno, eso es, sí, el legalista es el que dice que no lo hace, eso es una característica legalista. Entonces, yo les quiero enseñar a aplicar la ley. Bueno, la ley debe ser tomada en primer lugar desde el marco de la letra, pero no se puede quedar en la letra. Entonces, la ley, la letra de la ley, es lo que está escrito en ella de modo literal. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás otro Dios. Literalmente sería no hacer ninguna figura. No tener ninguna figura a la cual yo adore. ¿Sí? Pero luego vemos que Jesús habla del espíritu de la ley. Del espíritu de la ley. Entonces estamos hablando del mandamiento positivo, literalmente. Y el legalista lo toma así como está, sin ir más allá. Pero Jesús habla del espíritu de la ley y se refiere a la intención espiritual detrás del mandamiento. A la intención. El espíritu de la ley se refiere a la intención espiritual detrás del mandamiento. Vamos a ir a un texto fácil. Mateo capítulo 5, para ilustrarlo. Aunque ya se acabó el tiempo. Me gusta que participen. Espero que estén comprendiendo lo que les estoy transmitiendo. Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Y vamos a leer versículo 21 al 48. Porque Jesús explica los 10 mandamientos aquí. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. No matarás. Éxodo 20:13. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cierto? Ahora vamos a ver, la ley decía eso. Ahora vamos a ver el espíritu de la ley. El espíritu de la ley dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable delante del concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Y qué interesante. O sea, la pregunta es que si yo me enojo contra mi hermano, que si yo le digo a mi hermano, usted es un necio, estoy bajo la misma condición de un asesino. Ese es el espíritu de la ley. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted le dice a su esposo, no sea necia. ¿Sabe qué es un necio? Un ateo. Es decir, que el espíritu de la ley me está mostrando que con mis palabras yo puedo asesinar a una persona y destruir a una persona. Pero el legalista se fija solamente en el código. ¿Qué dice el código? No matarás. Entonces usted va y le pregunta en la calle, ¿alguna vez ha matado? Nunca he matado a nadie, jamás. Gracias a Dios que yo no he matado a nadie. Ese es un legalista. Pero ahora pregúntele, ¿alguna vez usted ha hablado mal de su prójimo? Ahí está el espíritu de la ley. ¿Alguna vez ha desdeñado a otro y calumniado a otro con su lengua? ¿Sí se dan cuenta que somos legalistas por naturaleza? Nos seguimos literalmente a la letra, pero no vamos al espíritu de la letra. ¿Y cuántos hoy vinieron aquí y tuvieron ese problema? Por eso dice aquí: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante de él, altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Y sabe cuál es el orgullo legalista que tenemos? Es que a mí me gusta ser sincero. El legalista es así: a mí me gusta decir las cosas de frente, yo no tengo pelos en la boca. Eso dice el legalista. Y lo digo por qué razón. Porque yo tuve que luchar con eso. Yo me ufanaba a mí me gusta decir las cosas en la cara a la gente. Qué interesante, porque la Biblia me habla de la prudencia, me habla de la compasión y saber qué es lo que yo voy a decir. Entonces, el espíritu de la ley, de la letra, de este mandamiento tiene que ver con más que algo literal. Es cuidar la imagen de Dios. Cuando usted habla mal de otro, es un asesino. Cuando yo hablo mal de otro, es un asesino. Soy un asesino. ¿Ven?
soy un asesino. Pero nunca se veía eso. Cuando usted murmura o yo murmuro de otro, estoy violando el mandamiento. Ahora vamos a ver otro caso. Versículo 27. ¿Oíste que fue dicho? ¿Qué dice el versículo 27? No cometerás adulterio. Entonces, un adúltero es el que se acostó con una mujer o con un hombre que no es su pareja, que no es su esposo. Eso es un adúltero. Eso dice la letra de la ley. Es así. Ahora, ¿qué dice el espíritu de la letra? ¡Ay, qué interesante! O sea que un adúltero no solamente es aquel que se acuesta con la persona que no es su cónyuge, sino que un adúltero es el que amasa pensamientos codiciosos hacia otra persona que no es su cónyuge y la ve como objetivo militar. Perdóname que utilice esa expresión. Es que a mí me parece que es simpática. Aunque no se lo digo a nadie, pero ¿dónde pone la ley? Si se da cuenta, el legalista dice: yo jamás he matado a nadie, jamás he adulterado. Pero para Jesús, un adúltero, ¿quién era? El que solamente codiciaba mentalmente a alguien que no es su cónyuge. Eso se llama inmoralidad. Entonces, ¿cómo debemos aplicar la ley? No solamente desde ese aspecto literal. Y cuando, por ejemplo, hablamos de no matarás, yo lo voy a explicar en los 10 mandamientos. Esto es solamente una ilustración de Jesús sobre no matarás. Porque hay otro aspecto respecto a no matarás y no adulterarás, o sea, es amplio. Otro ejemplo. Versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer debe carta de divorcio. Bueno, ese está en el contexto de, pero yo digo, y aquí está la otra parte, que cualquiera que repudie a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y que se case con la repudiada comete adulterio. Está en el contexto del versículo 27. Saltemos al versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Qué? No perjurarás. ¿Qué es perjurarás? Perjurar en perjuicio de otra persona. ¿Y eso qué mandamiento sería? No darás falso testimonio. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, cuando yo me comprometo, literalmente el mandamiento sería ¿cuál? ¿Cuál sería el mandamiento? No perjurarás. No dirás falso testimonio. Y está relacionado con los juramentos. No, pero esto está usando de Dios, hermano. También. Porque la tradición judía era que ellos besaban hasta el templo, todo eso, y hacían juramento. Ahora, no solamente tenía, porque tiene que ver con los pecados de la lengua, de la boca. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, que tiene que ver con el mentir. Con el mentir. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, que esa es la costumbre de los judíos. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y aquí está el espíritu. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo demás de mal procede. Y qué interesante, ¿no? Usted sí sabe que aquí dice de mal procede, es un eufemismo. Porque originalmente dice, porque del maligno, del diablo procede. Aquel que hace un compromiso y luego no lo cumple. Está mintiendo y se está haciendo promotor del diablo. Pero claro, obviamente dice, no perjurarás. ¿Alguien tiene una traducción más lenguaje sencillo? Ya se acabó el tiempo.
Eso me parece interesante, ¿no? Porque vemos la letra de la ley, pero también debemos ver el espíritu de la ley. Así es que se evita el legalismo. ¿Quién tiene una versión de lenguaje más sencillo, el versículo número 33, para que lo lean? 33, tengo la nueva traducción viviente. ¿Sí? Léalo, por favor. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Hay otra versión del confesional dice: ustedes saben asimismo que se dijo a nuestros antepasados: no jures en falso, sino cumple lo que prometiste al Señor con juramento. Y ahí está. Eso es lo que literalmente dice la ley, ¿cierto? Pero el espíritu de la ley, ¿cuál es? Pero yo les digo: no juréis en manera alguna. Ahí empieza. No jures por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey. Ni siquiera jures por tu propia cabeza, porque no está en tu mano hacer blanco o negro, ni uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí o no. Todo lo que se diga además procede del maligno. En la ley estaba condicionado el hecho de poderse jurar, pero ya, ahora no quiere decir que no se puede jurar, porque sí se puede jurar, pero la situación es que debe ser bajo sí o no, no hoy sí y mañana no. ¿Ven? Ahora vamos a dejar por allí para poder avanzar la próxima semana. ¿Alguna pregunta al respecto? El hermano está haciendo aquí. No sé cómo empezar la pregunta, pero sabemos que a veces nosotros aceptamos ciertos compromisos o simplemente una persona me puede decir: bueno, hagamos esto, y yo puedo responder así o a no. Estaría mal retractarse si los argumentos son lo suficientemente sólidos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo extremo. Por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, que alguien me pida que yo le preste dinero, y yo en un momento digo que sí, pero después soy atacado por mi conciencia debido a que a mí no me gusta prestar por lo que conlleva a la persona creyente y X cosas, y yo me retracto. Entonces, ese es solamente un ejemplo, pero puede haber otros ejemplos. Entonces, mi pregunta es: ¿uno se puede retractar de algún sí o no, o de algún juramento, bajo razones, válidas? Bueno, respecto a eso, es una muy buena pregunta. Yo quiero responderle de la siguiente manera. Antes de dar su palabra, por eso debe ser reflexivo. Porque hay un problema. Es que yo cuando doy mi palabra, por eso es que hoy vemos lo que pasa en la sociedad, que hoy la palabra no vale nada, por eso hay contratos y hay que poner cláusulas de abogados. Nosotros como creyentes debemos tener palabra. Entonces, antes de asumir compromisos, yo debo reflexionar al respecto. ¿Estaría pecando si yo me retracto? Bueno, eso depende de la ética y hay que estudiar muy bien el caso. Porque usted le dice, bueno, le dicen: hazme un favor y me presta 5 millones de pesos. Usted dice: bueno, listo, yo lo presto. Pero después usted se entera que esos 5 millones de pesos es para un divorcio o para alguna cosa. ¿Ven? Entonces hay que estudiar muy bien el caso. Hay que mirar muchos aspectos, muchas aristas. Pero lo que sí muestra la Biblia es que cuando nosotros hagamos un compromiso, debemos mantenernos en ese compromiso. Es lo promovido. Ahora, dentro del marco de la ética, estamos hablando de la ética cristiana, hay aspectos que tenemos que estudiar muy bien. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Sí? Por ejemplo, en ese caso, que mi conciencia me acusa, que porque yo, pues, lo que usted está diciendo es que no le gusta prestar plata, pero usted en algún momento dijo que sí, pues es pecaminoso, porque usted ya dijo que sí. ¿Ve? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado al respecto, porque entonces eso es del maligno, eso procede del maligno, porque el diablo creo que hace mentir todo el tiempo. Y lo que debemos evitar es eso. Cuando yo digo a tal hora, es a tal hora. Cuando yo hago un pacto, por ejemplo, en el caso de vamos a hacer un pacto de membresía, yo juré y después resulta que con el tiempo empiezo a echarme para atrás.
estoy mostrando que definitivamente estoy apoyando la idea del maligno, porque no estoy cumpliendo mis votos y mis compromisos. Eso pasa dentro de la iglesia. Usted, es que en esa iglesia son legalistas porque le hacen firmar un contrato para compromiso. No, nos toca hacer eso, ¿sabe por qué? Porque es que la gente tiene palabras plásticas. ¿Ven? Palabras plásticas, o sea, palabras que suenan, pero después usted lo ve hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Cuando a Dios haces promesa, y a los hombres también, no tardas en cumplirlas, porque Dios no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Hay momentos donde tenemos que estudiar si eres o no. ¿Por qué? Porque tenemos que, eso debe estar sujeto a otro principio, ¿no? Y posiblemente la persona no me está diciendo a mí todas las cosas y yo tengo que enterarme. Por eso es importante investigar y ver. En mi caso, yo voy a prestar plata. Vienen y me piden plata prestada. Yo debo preguntar para qué. Ay, pero ahora tengo que, pues si no le gusta que yo le pregunte para qué, pues vaya a la Caja Social, al Banco Agrario o al Banco Bogotá. ¿Qué hacen allá? Estudian y miran a ver si tienen capacidad de endeudamiento, y si no, no le prestan. Pero nosotros los cristianos a ojos cerrados decimos no. Ay, claro, en calidad de la buena fe hay que tener mucho cuidado. No, imagínense que el hermano vino y pasa, el hermano vino y me sacó prestado, y yo como pastor, señor, hermano, usted no consultó, no pidió asesoría. ¿Sí sabe que el hermano debe como 500 millones de pesos y usted además le prestó plata? Ay, yo no sabía. ¿Ve la situación? Entonces hay que estudiar muy bien los casos, porque no podemos, en el ejemplo que tú estabas dando, no podemos ser, o sea, por guardar un principio, violar el otro. ¿Ven? Por guardar, digámoslo así, proteger un principio, estamos dañándolo. Entonces hay que ser muy cautelosos. Eso hace parte de la ética cristiana. Y de hecho, hay un libro que sacó Wayne Grudem que me parece espectacular, de ética cristiana, que no vale como 162,000 pesos, estaba en 300 y pico, y él habla acerca de eso. Hay casos que estudiar, ¿sí? Entonces, porque los mandamientos, cuando nosotros hablamos de los mandamientos aplicados al marco de la ética, no es que se vuelven subjetivos, sino que son de casos analíticos. La ética es un poco complicada. ¿Vale? Listo, ¿alguien más? Bueno, ya terminó el tiempo, ¿no? A ver, hermano Abraham, con el hermano Abraham ya. Sí, claro, eso es lo que yo le decía al hermano. Eso es lo que yo le decía al hermano. O sea, usted va a una entidad financiera y la entidad financiera no le dice, venga, aquí lo que usted necesite, aunque hoy lo están haciendo, sin embargo, estudian muy bien los casos. A usted le preguntan para qué. Usted dice, no es para libre inversión. Listo. Sin embargo, le dicen, para libre inversión necesito 3 fiadores con finca raíz. ¿Ve la situación? Pero hermanos, hay una cosa, Cristo vino a hacer algo. Cristo vino a darnos el verdadero sentido de la ley. Como esto lo vamos a continuar, debemos ver a Cristo como nuestro referente de la aplicación de la ley de Dios. Cristo no aplicaba la letra, sino aplicaba el espíritu de la ley. El espíritu de la ley nos hace bien misericordioso, pero también tiene exigencias. Porque antes solamente era lo visible y tangible, pero ahora es lo visible, ¿no? Usted ve que en la letra de la ley, lo que la gente veía, pues eso lo calificaba, pero ahora Jesús dice que es más exigente, porque también está. O sea, yo puedo estar hablando de la ley mental. Bueno, vamos a hablar. Señor, damos gracias porque nos has permitido en España empezar esta travesía respecto al legalismo y los legalistas. Gracias porque entendemos, Señor, que eres tú el que nos has dado estos benditos códigos y nosotros hemos sido capacitados por ti para poderlos cumplir en amor. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes, no solamente a mirar de manera literal estos códigos, sino también a poderlos aplicar en el sentido del espíritu de la letra. Ayúdanos, Señor Dios mío, a poder discernir cómo es que vamos a aplicarlos, considerando otras cosas. Ora a ti, Señor, para que el resto de este servicio sea para la gloria